Buenas noches de nuevo en esta segunda sesión, ya en un lugar conocido y querido. Vengo con mucho gusto para compartir con vosotros algo de lo que he recibido de don José Rivera, mi padre espiritual, y bueno, yo creo que tutor también en el estudio de la teología. Hemos celebrado el miércoles 17, el centenario de su nacimiento. Como nos han dicho, nació en el año 1925, el 17 de diciembre. Y él ha muerto en el año 1991, 25 de marzo. Ha vivido, por tanto, 65 años. Hace ya casi 35 años de su muerte. Y en este momento ya la Iglesia ha emitido un juicio sobre su vida, sobre sus escritos, sus enseñanzas, su fama de santidad. El día 1 de octubre del año 2015, el Papa Francisco firmó el decreto de las virtudes heroicas, por el cual se le llama venerable. Es decir, la Iglesia, con juicio autorizado, nos dice que José Rivera Ramírez ha ejercido todas las virtudes cristianas y en grado heroico. Estamos a la espera de un milagro que podemos pedir por su intercesión, y cuando la Iglesia lo reconociera, vendrá la beatificación. Así lo esperamos, pues, para gloria de Dios y para bien de la Iglesia y del mundo, al conocer pues una persona santa que puede servirnos en el camino de la vida. Quiero hablaros hoy de las tres personas divinas. Para él era un tema muy querido y constante, muy recurrente, como el que vivía como pez en el agua, en esa relación de las personas. Más aún, él es muy amante de la personalidad humana, desde el punto de vista pedagógico, educativo, del conocimiento propio, etcétera, etcétera. Pero todo tiene su origen en la relación con las personas divinas. Las personas divinas nos personalizan, nos hacen personas a nosotros. Y no entro aquí ahora en el concepto filosófico de persona, como capacidad de relación, etcétera. Pero don José en esto nos ha enseñado y nos ha descubierto. A mí personalmente, para mí fue un descubrimiento que luego ha sido actualizado siempre que lo escuchaba en predicaciones, etcétera, ¿no? Karl Rahner, en una de sus publicaciones, un artículo, habla cómo muchos cristianos se relacionan con Dios en anónimo, con Dios como el ser supremo, como el ser creador, redentor, santificador. Y sin embargo, la originalidad de la revelación cristiana consiste en que Jesucristo nos ha hablado de la intimidad de Dios, nos ha abierto de par en par el corazón de Dios y nos lo ha abierto no en una clase teórica de teología, sino diciéndonos: Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y en otro momento posteriormente nos envía el Espíritu Santo. La revelación cristiana, por tanto, tiene esta originalidad que no es propia de otras religiones monoteístas o de otras experiencias religiosas. Diríamos lo típicamente cristiano, lo originalmente cristiano son las personas divinas, conocidas porque nos las ha revelado Jesucristo. El misterio de Dios no es un misterio abstracto,
no es el Dios de los filósofos, ni siquiera el Dios de la revelación en el Antiguo Testamento, que es el Dios verdadero, sino el Dios que ha abierto su corazón de par en par y nos lo ha abierto enviándonos a su Hijo. Y este Hijo es el que habla con toda propiedad de su ser Hijo, como el Padre, de la misma naturaleza, dirá después el credo de Nicea, y nos envía el Espíritu Santo. Permitidme que empiece con una poesía de don José. Don José tiene una antología poética, unos 120 poemas, en los momentos diferentes de su vida. Escribe poesías desde la niñez. Fue un chico precoz, como ya he señalado, en todos los aspectos. Cuando tenía 12 años, había hecho ya una lectura y un resumen de San Juan de la Cruz. Y se lo había enseñado a su hermana Carmen para que lo compulsara, ¿no? O hacia esas fechas, pues ya tenía novia formal, es un chico precoz, también desarrollado afectivamente, etc. Y tiene poesías de esa edad y de antes. Incluso le mandó varias poesías a José María Pemán. Entonces José María Pemán estaba en su plena producción y apoteosis literaria y le contestó Pemán diciéndole: adelante, chico, que hay madera. Y, bueno, pues es una anécdota que se cuenta en su vida. Incluso hablando con el padre Scheckel, que ha sido el traductor de la escritura de la Biblia, la Nueva Biblia Española, y profesor de Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, un día hablando con él, me dijo que cuando Rivera fue a comillas, durante 2 años tuvo que estudiar humanidades, latín, griego, estilo, poesías, etc. Me dijo así: el libro La formación del estilo prácticamente es todo de Rivera, porque él hacía los temas poéticos con mucha facilidad, y entonces en los ejercicios que hacían los alumnos luego me quedaba con aquellos que mejor me parecían, y la mayoría de ese libro o son poesías de Rivera. Bien, esto es una introducción. Voy a la poesía para luego explicar el tema de la Trinidad que él nos ha enseñado y que él ha vivido, sobre todo, en su propia experiencia personal. Dice así: cerrad, por Dios, vuestros labios, que nunca podréis decirlo, que no manchéis, a lo menos, mi blanco sueño infinito, ni luna, ni flor, ni estrellas, ni las acacias, ni el río, ni el rumor dulcisonante de vuestros labios, amigos. Palabras, vacuas palabras, sonidos, vanos sonidos. Dejadme solo en la noche, a solas conmigo mismo, con los tres, el solo, que viven amor conmigo. No profanéis mi silencio, que habla dentro el infinito. Cerrad, por Dios, vuestros labios, si nunca podréis decirlo. Conjuga el misterio, por otro lado la intimidad, el silencio, para estar a solas con los tres. Era frecuente esa expresión en él, los tres. Y en su diario, cuando se va leyendo, aparecen los tres. No son 3 dioses, como sabemos, un solo Dios, pero son 3 personas distintas con las cuales entablamos una relación personal diferente con el Padre como tal Padre, con el Hijo, que además se ha hecho hombre,
como amigo, como esposo, como compañero de camino, con el Espíritu Santo como el que habita en nuestras almas y es el que va animando nuestra vida espiritual y en todos los demás aspectos. Esas tres que en teología se llaman apropiaciones vividas en su experiencia personal hacen que hable con toda fluidez de cada una de las tres personas divinas que nos hacen a nosotros personas humanas. Y el trato de cada uno de nosotros con cada una de estas personas nos va personalizando, va afianzando nuestra personalidad, va haciendo que crezca esa personalidad cristiana, que es una divinización, pero que no es solo participación, así lo expresa la Sagrada Escritura, de la naturaleza divina, sino que también es una prolongación de ese trato con cada una de las personas. Don José definía la oración como la conciencia de la presencia activa y operante de las tres personas divinas en el alma. Tomar conciencia de esa acción permanente de las tres personas divinas en el alma. Muchas veces decía, esa acción, esa actuación, esa eficiencia de las tres personas divinas es más potente que todos nuestros defectos, vicios, muros, dificultades, anquilosamientos. De manera que las tres personas divinas, si las dejamos que funcionen y desarrollen en nosotros la vida divina, con todos sus matices, etc., serán capaces de llevarnos al pleno desarrollo de nuestra personalidad. Son más potentes las tres personas divinas que nuestra personalidad pecadora. Y la gracia santificante que ha sido infundida en nuestra alma, cuando va desplegándose, es más poderosa que todas las dificultades que nosotros podamos poner. Esta certeza da mucha esperanza. En primer lugar, para nosotros. No solamente no está todo perdido, está todo por hacer. O si ya hemos comenzado y encontramos dificultades, lo mejor está por suceder. Porque las tres personas divinas quieren llevarnos a esa santidad plena. Cuando yo le digo en el lecho de muerte, el médico dice que está usted muy grave, prepárese. Me responde, pero si todavía no soy santo. Era una certeza que Dios se la había comunicado y que, bueno, pues a partir de ahí hacía el cálculo de su tiempo y le respondo, pero Dios le puede hacer santo en un instante, porque nuestros parámetros no son los de Dios y los de Dios no son los nuestros. Entonces cayó en la cuenta y dije, pues entonces confiésame. Es decir, sí, parece que llega el final. Y se puso en la presencia de Dios pues, para pedir perdón de todos sus pecados. Pero durante todo el tiempo de su vida, escucharle este tema de las tres personas divinas, el misterio de la Santísima Trinidad, era para mí una novedad que no la he escuchado frecuentemente en otros ámbitos. En él, sin embargo, era habitual esta convivencia con las personas divinas y aprender, enseñarnos a tratar con cada una de las tres, que siempre van juntas. Ponía un ejemplo. Si tú entras en una casa y te encuentras varias personas, aunque digas buenas tardes para todos, luego a cada uno le saludas de manera personal. Imagínate que es tu madre, o que es tu novia, o que es tu padre, o que es tu amigo, o que es una persona desconocida. A cada uno los tratas de manera diferente.
los tratas de manera personal. Por tanto, nuestro trato con Dios es verdad que tenemos siempre esta actitud de adoración, pero no dejes para otro momento la relación con las personas divinas, porque esa relación con cada una de las tres personas te va a hacer crecer a ti en persona humana, creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, el tema de la inhabitación de las personas divinas en nuestra alma era un tema frecuente y continuo. Si la oración es la conciencia de la presencia eficaz y operante de las personas divinas, la oración continua es no desconectar, estar en continua conexión, a veces incluso haciendo otras cosas, pero sin perder esta atención amorosa a las personas divinas que viven en el alma, en gracia de Dios. Me acuerdo una anécdota y nos hace entender lo que estoy diciendo. Y él contaba, ¿no? Dice, cuando voy a la peluquería me dan una revista y me dicen, para que se entretenga usted mientras le toca su turno. Dice, y le respondí con mucho cariño al peluquero, es que estoy muy contento con lo que estoy pensando. No necesito una revista que me distraiga. Nos hizo reír a todos, claro, pero era una expresión pues de quien tiene familiaridad con las personas divinas, no tiene que salir fuera, distraerse, divertirse, sino vivir. Estoy muy contento con lo que estoy pensando y no necesito echar mano de una distracción que me alivie la tensión interior. De hecho, Santo Tomás, cuando habla de las personas divinas, se pregunta, ¿y para qué nos ha sido revelado el misterio de la Trinidad? Y responde de manera muy sencilla, para que lo disfrutemos. Pues muchos cristianos a veces no llegan a disfrutar de este misterio, porque no lo predicamos suficientemente los que tenemos que hacerlo, o porque no lo vivimos, o porque se ignora. Se habla con Dios, se trata con Dios, y bueno, eso ya es mucho. Pero hay que dar un paso más. Este Dios que Jesucristo nos ha revelado es un Dios en tres personas divinas. Por ejemplo, la relación con Dios Padre es una relación de hijo que sabe que su Padre es omnipotente. Tener un Padre omnipotente, hoy y en todas las épocas, es muy cotizado, porque es un Padre que va a estar a todo lo que yo necesite. De ahí viene la confianza en la providencia de Dios. La providencia de Dios es algo real. La providencia de Dios hace que vivas la vida en confianza continua. Dios te va a ir conduciendo por los caminos que Él tiene preparados. Tu tarea será estar a la escucha de la voluntad de Dios. A ver qué quiere Dios Padre, por dónde te va a conducir. Y tienes cauces y caminos en la vida que te lo van manifestando. O en el camino de la obediencia, aquellos que Dios te pone al frente, tus padres, las personas mayores, los que te ayudan y te aconsejan, tus superiores en la comunidad, en la iglesia, te van manifestando esa voluntad de Dios. Tú vive tranquilo, como el que vive en los brazos de su Padre Dios, que le quiere, que le cuida, que le previene, que le acompaña, y en ese plan de Dios todo concurre para nuestro bien. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Que luego San Agustín incluso añadirá, incluso sus pecados.
diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Romanos 8:28. Esa es la palabra de Dios. Coma, y viene la de San Agustín, etiam peccata. Es una frase tremenda porque quiere decir que no sucede nada en nuestra vida que no esté controlado por Dios. Nosotros vivimos en la sorpresa. ¿Y qué me pasará cuando sea mayor? Algunos ya lo somos, pero cuando uno es joven, ¿y dónde irán a parar mis huesos? ¿Y qué será? Descansa en Dios, que es Padre. Vivir esta actitud de confianza en la providencia de Dios es muy propio de los santos. Y este es el trato con el Padre eterno, con el Padre providente, con un Padre que es omnipotente y que te cuida. Tendré que escrutar los caminos de Dios y aceptar su... Pero hay veces que es clarísimo lo que Dios quiere en mi vida. Pues déjate llevar y disfruta de un Padre Dios que a veces te va a llevar con su Hijo Jesucristo por el camino de la cruz. No te extrañe. Es un camino conocido para Jesucristo y para cada uno de nosotros. Pero son los caminos de Dios. Otras veces te llevará por caminos de gloria o de éxito o de fruto. No te extrañe. Dios tiene sus caminos. San Ignacio continuamente habla de para la gloria de Dios. Que Él sea el que se luzca, no nosotros. Dios Padre, por tanto, da mucho de sí en esta relación filial como hijos, en esta conciencia de su guía providente, la providencia de Dios. Pero será verdad, fíate y no corras, decimos normalmente. No, fíate y correr lo que tengas que correr, pero fíate de Dios en primer lugar, porque si no vas a ir como pollo sin cabeza, dando tumbos por la vida. Fíate de Dios, que Él te cuida, porque en el origen de tu vida está Él. Es Dios quien te ha traído a la existencia. No eres fruto ni de la casualidad, no eres fruto de algún error humano, no eres fruto de la evolución ciega. No, eres fruto de un amor personal de Dios, Padre. Nuestros padres de la tierra, cuando tienen noticia biológica de que van a tener un hijo, no saben si es niño o niña, hasta más adelante. No saben si va a ser moreno o rubio. No saben si va a ser guapo o feo. Será guapísimo siempre para sus padres. O sea, van conociéndonos después que existimos. Y a medida que vamos creciendo y somos, cada uno de nosotros como hijos, una sorpresa para nuestros padres. En muchos momentos no me entretengo. Pero para Dios no. Dios va delante. O sea, yo he venido a la existencia y tú, porque Dios te ha pensado y sabe quién eres. Y por eso te ha traído a la vida, con la colaboración de tus padres. Pero para Dios no eres un anónimo, desconocido. Tienes perfil, rostro, nombre, historia conocida por Dios. Y Dios te ha traído a la existencia para que desarrolles ese plan de Dios, unas veces secundándolo y otras veces contradiciéndolo. Ese es el pecado. Pero siempre estás a tiempo, porque este Dios providente es también un Dios misericordioso. Por eso, escucharle a Rivera en sus predicaciones, hay 1700 charlas grabadas. Esta mañana escuchaba una para ponerme en situación. Bueno, pues era un continuo hablar de cualquier tema que hablara, ¿no? Las personas divinas salían una, otra, continuamente, las tres. Incluso él se detenía a describir la acción
de cada una de las tres personas en el tema que estuviera tratando, pero ha sido revelado para que lo disfrutemos. Disfrutar de las personas divinas, del trato con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la relación con Jesucristo, claro, es una relación mucho más cercana, porque resulta que Dios ha enviado a su Hijo, que se ha hecho hombre. Estamos a las puertas de celebrar este misterio en la Navidad. Se ha hecho hombre verdadero, sin dejar de ser Dios verdadero. Dios verdadero y hombre verdadero. Ha unido esos dos extremos lejanos entre sí infinitamente. Esa distancia infinita ha sido recorrida por el Hijo de Dios viniendo a la tierra y ha soldado una alianza entre Dios y los hombres, que es la alianza nueva y eterna, por el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación ha sido esa soldadura y cercanía de Dios con el hombre y esa elevación del hombre a la categoría de hijo de Dios. Porque el ser hijos, por el bautismo, nos viene gracias a Jesucristo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? Del cielo. Es Jesucristo el que ha repartido su herencia con nosotros, habiéndola ganado por su sangre en la cruz, donde nos ha alcanzado la redención y el perdón de todos nuestros pecados. Santa Teresa de Jesús tiene una imagen muy bonita para hablar de la humanidad de Cristo. Se la ha oído a don José muchas veces explicar. Sabéis que Santa Teresa es doctora de la Iglesia, es titular o cotitular o copatrona en esta Iglesia. Pues ella es doctora de la Iglesia en la oración, en la vida espiritual, en toda su doctrina, pero especialmente en un punto, el punto de la humanidad de Cristo. Porque iba a su confesor a decirle pues que cómo vivía ella su relación con la humanidad de Cristo. Y el confesor le decía que para las personas avanzadas en la vida espiritual tenía que prescindir, tenía que ser de espiritual a espiritual, sin pasar por esas mediaciones que son la humanidad de Cristo. Dice ella que iba luego a la oración y lloraba, porque ¿cómo le iban a quitar a ella, a su Jesús? Hasta que ella misma lo explica en el libro de la vida y en otros lugares, cómo esta humanidad de Cristo es el camino, es el puente. Ella habla del castillo interior o el castillo donde están los tesoros de Dios. Pues esos tesoros de Dios se abren por una puerta, de allí para acá. Una puerta levadiza que vadea el gran foso del castillo. Es una idea. Castillos hemos visto muchos, ¿no? Pero quizá no lleno de agua, un foso para la defensa, incluso de animales peligrosos, etc., ¿no? Imaginad lo que queramos. ¿Cómo se puede entrar en ese castillo? Es una fortaleza inexpugnable. Ese es el misterio de Dios, las riquezas de Dios, las gracias abundantes de Dios. Pues solo hay un camino. Que se abra una puerta desde el castillo hasta más acá del foso. Y entonces pasamos por ese puente levadizo hasta dentro del castillo. La imagen es de Santa Teresa, pero es muy expresiva, porque eso es Jesucristo. Siendo Dios, ha tendido un puente, y el puente es su humanidad. Y esa humanidad que la ha tomado de María Virgen es que el Verbo se ha hecho carne. Y por tanto, todo lo que Jesucristo hace
a lo largo de su vida, desde el nacimiento, y lo vamos a contemplar en los próximos días, hasta su ascensión a los cielos. Cada uno de ellos son los misterios de la vida de Cristo, porque todo lo que sucede hacia nosotros está siendo expresión de un misterio más hondo, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Ese es el primer prefacio de Navidad, que vamos a rezar dentro de pocos días. Se establece, por tanto, una economía sacramental, es decir, la forma visible de una realidad invisible. Y esto, donde se realiza, es en Jesucristo. Es Dios y nos da los tesoros de Dios así, de manera sencilla, accesible. Cura al ciego, al leproso, multiplica los panes, perdona los pecados, sufre la pasión, la muerte, experimenta la resurrección, pero todo lo que nosotros podemos palpar, tocar, oír, como dirá San Juan al comienzo de la primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos visto del verbo de la vida, os lo anunciamos para que vuestra alegría llegue a plenitud. Pues esa relación con Jesucristo por parte de don José era preciosa, daba gusto escucharle y mucho más gusto leerle, porque ahí no tiene tope. Él ha escrito pensando que nadie nunca leería lo que él ha escrito. De hecho, él manda que todos sus escritos diarios sean quemados. Y le dijimos a don Marcelo, que era el obispo de Toledo entonces, cardenal Marcelo, él dice que lo quememos en un testamento que dejó. Dijo don Marcelo, tiempo hay de quemarlo. Primero lo veremos y luego ya lo que sea de provecho nos quedamos con ello y lo que no ya lo quemaremos. Pero todo ello es de provecho, porque son 30 años o más escritos día por día, en los cuales se entretiene abundantemente explicando esa relación con Jesucristo. Que él pensaba que nadie nunca iba a leer. Y ahí esa relación con Jesucristo es la relación de un enamorado. Está locamente enamorado de Jesucristo. Pero eso se ve desde la primera página hasta la última. Porque además le dedica poesías, le dedica, pues eso, piropos, le dedica, es una persona enamorada. Pero no enamorada así, una cosa que viene y se pasa, sino algo creciente que ha ido consolidando su vida. Él explicaba muchas veces cómo esta relación con Jesucristo puede calificarse de esponsal, ciertamente. Así como en el Génesis escuchamos aquella palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a darle una ayuda adecuada. Pues en el Antiguo Testamento no se conoce otra cosa que esa ayuda adecuada, es decir, el matrimonio, siempre respetando la ley de Dios, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos, de manera que la virginidad se consideraba una desgracia. Ahí tenéis la hija de Jefté. Su padre hizo un voto, a la primera persona que me encuentre la sacrificaré. Y resulta que es su hija joven, doncella. Le dice a su padre, déjame llorar mi virginidad. Y estuvo 3 meses con sus amigas por los montes y a la vuelta fue sacrificada porque eran así las prácticas de entonces. No tenemos que asustarnos, pero la virginidad no era entendida. Y prácticamente no hay este carisma en todo el Antiguo Testamento. Algún caso muy extraño, ¿no?
El propio Jeremías, y decía don José, y está todo el día llorando. Es muy bonito su profecía, pero como que eso de vivir solo y sin nadie que le ayudara, pues el hombre fue para él como una desgracia permanente. Pero cuando viene Jesucristo, Él es la ayuda adecuada para los esposos, en primer lugar. Cuando voy a una boda, yo a don José le he oído predicar en las bodas, esta es la predicación fundamental para ella y para él. El esposo es Jesucristo, que a través de él o de ella se da al otro por el sacramento del matrimonio. Pero es Jesucristo el que se compromete. Y eso mismo, que Jesucristo lo es para los esposos, por la mediación del otro cónyuge, lo es Jesucristo de manera directa, inmediata, explícita, fecunda, en la virginidad o en el celibato. Por eso, esa relación con Jesucristo en la virginidad o el celibato no es sacramento, porque es directa e inmediata, no hay mediación, no hay especies sacramentales. Don José hablaba continuamente en esta clave esponsal, de cómo Jesucristo me vivifica, de cómo Jesucristo me potencia, me acompaña. Si ya él vivía con intensidad la presencia de las tres personas divinas, la relación con Jesucristo y particularmente en la Eucaristía, era su descanso. Un día le dijo a don Marcelo, su obispo, solo tengo una envidia de los obispos. ¿Cuál? Que tienen el Santísimo Sacramento en su casa. Es un canon del Código de Derecho Canónico, del anterior código, porque estoy hablando de los años 70 y el nuevo código es del año 83. Pero en uno y en otro es como un privilegio del obispo poder tener oratorio privado, personal. En la comunidad lo tenéis comunitariamente, pero un sacerdote suele vivir solo, ¿no? Y el obispo igualmente está solo, ¿no? Yo hago uso de ese privilegio y tengo el oratorio personal, según las normas de la Iglesia. Total, que don Marcelo, a la chita callando y sin decirle nada, un día le mandó la papela, concediendo de la Santa Sede, porque entonces estaba reservado ese derecho a la Santa Sede, y el obispo lo pidió, la licencia para tener la Eucaristía en su casa. Y así se hizo. Un pequeño oratorio, precisamente ayer visitaba, antes de ayer, en el centenario de su nacimiento, su propia casa, y la capilla se hizo en el lugar físico exacto donde murió su hermano Antonio, que es el detonante de la santidad en esa casa, que ahora el arzobispo don Francisco Cerro quiere convertir en un santuario, para que conozcamos a estos dos hermanos y a la familia, y sea también lugar de archivo, lugar de biblioteca, lugar de oración, etcétera, ¿no? Pero voy a esto. Yendo a su diario, el de don José, el día 1 de febrero, creo que es del año 78, pero ahora mismo esa fecha no la tengo segura, viene el vicario general, don Rafael Palmero, celebra la Eucaristía por primera vez y deja la reserva eucarística. Bueno, leed todos los años, cuando estén publicados, va a publicarse el diario completo. Ese aniversario es un aniversario como de bodas. Se preparó durante 15 días con oración abundante y luego la oración a partir de ese día hasta su muerte, que fueron casi 18 o 20 años, era su lugar, su descanso en la oración, tener a Jesucristo en la Eucaristía, exponer el Santísimo, pasarse la noche entera de adoración, algunas veces a la semana. En eso imitaba a San Juan de Ávila, que pasaba la noche del jueves al viernes delante del Santísimo Sacramento.
Pues eso él lo dice incluso en su diario, ¿no? Pero luego la oración de cada día. Pensad que él se levanta a las 3:30, a las 4, tiene 2, 3 horas de oración, 2, 3 horas de estudio todos los días, hasta las 9:30 que va a clase. Son 5 horas y media de oración y de estudio. Decía el otro día don José, es que ha vivido el doble que todos sus contemporáneos, porque por el día estaba todo el día entregado a la dirección espiritual, ejercicios, charlas, clases, etcétera, ¿no? Pero por la noche rezaba y estudiaba. En eso era como un monstruo de la naturaleza, porque con solo 2 o 3 horas de sueño no hay quien resista. Yo por lo menos no resisto. Pues él ha aguantado años y años y años durmiendo muy poquito. Claro, le daba de sí para leer, para estudiar, sobre todo para rezar. La relación con Jesucristo se fragua en esas noches. Se fragua mucho antes, porque en los lugares donde estaba el Santísimo y se iba a la capilla, ¿no? Ahí, cuando ya vivía en su casa, le dieron el Santísimo Sacramento en su propia casa. Pero esa relación con Jesucristo como ayuda adecuada, relación esponsal, relación no solo con Jesucristo como el que me comprende, me entiende, con el que me desahogo y del que recibo consuelo o participación en su cruz. Llevo en mi carne la muerte de Cristo, ¿no? O sea, pero ese compartir le llevaba a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda del amor. Dice él en un escrito ya muy cercano a la muerte, de cómo ha sido su vida desde jovencito, una búsqueda de la verdad, de la belleza y del amor. Curioso. Tiene un párrafo largo que no he querido copiar para no entretenerme. Un párrafo largo. Dice, la verdad es que no he sido defraudado. Y lo dice al final de su vida. Porque en Jesucristo ha encontrado la verdad, la luz. Ahí precisamente esta mañana, buscando a Newman, tiene páginas y páginas y páginas. Un día os lo traeré a los del oratorio, ¿no? Porque, bueno, pues se siente muy estimulado en la búsqueda de la verdad, en el conocimiento propio, en los apuntes que Newman dice, etcétera, ¿no? Y en esa relación con Jesucristo, que es verdad. Y en esa relación con Jesucristo, que es belleza, de ahí brotan las poesías, de ahí brota ese sentido estético de la vida, de la música, la poesía, la literatura, por gusto personal, él cultivaba mucho, pero que lo centra en Jesucristo. Y de ahí sale para el desarrollo personal de toda su vida. Y bueno, pues todo el ministerio, lógicamente, es una prolongación de Cristo, que le ha hecho ministro para el bien de los demás, para poder celebrar cada día la Eucaristía, para poder interceder por los demás, para poder llevar en su cuerpo la muerte de Cristo. Vivía con dosis abundantes de mortificación, de ayuno, de cilicio, de cama dura. Todo eso está muy presente en su vida, pero todo con un sentido cristológico. Es Jesucristo el que prolonga en mí todas estas actitudes para la redención del mundo, para los demás, para llevar la vida a los demás a costa de mi propia vida. Porque, no sé, como que un ministerio que no desgaste, un compartir que no duela, pues no sería propiamente ministerio sacerdotal. La relación con Jesucristo es muy bonito porque enardece. Decía un compañero sacerdote, dice, cuando me pongo a leer el diario, me tengo que levantar a los 5 o 10 minutos y darme un paseo, porque es que me pone a 100 escucharle, leerle, saborearle, porque es así, y además muy entrañable, muy afectivo, ¿no? Dice, al final de su vida no me ha defraudado, me ha salido la cuenta de aquella elección en la cual fui elegido. La elección no fue mía, fue de Jesucristo, que me eligió para Él, para sí.
Y esta elección de Jesucristo pues le ha sostenido en la fidelidad. Es Él el que me ha elegido, no yo el que le he elegido a Él, lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Allá en el capítulo 15 de San Juan. Esa relación con Jesucristo, por tanto, es una relación que llena toda la vida, toda su predicación, pero además con un tono sapiencial, repito, de verdad, de belleza, de amor, aplicado después a todos los aspectos de su vida, así como la relación con Dios Padre le hace vivir esa pobreza y desprendimiento de todo. Pero si tengo a Dios que me cuida, ¿para qué voy a guardar? ¿Para qué voy a prever? ¿Para qué voy a ser providencia? Dado mi estado de vida. Otros estados de vida quizá haya que hacer y hay personas pues, que tienen que participar de esa providencia divina. Pero el que vive desprendido, el desprendido de todo, de su casa, de sus libros, de sus cosas, de sí mismo, eso lo hemos ido viendo, era una concreción práctica de tener a Dios, Padre, que me cuida y en el cual puedo descansar. Y el nada te turbe, nada te espante, que dice Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta, pero además de verdad. Y en tercer lugar, para terminar, la relación con el Espíritu Santo. Ciertamente, esa relación con el Espíritu Santo era permanente. La alusión al gran desconocido. Porque normalmente en la vida cristiana, así, el pueblo santo de Dios, como que no trata mucho con el Espíritu Santo, excepto grupos más característicos. O ya Pablo VI dijo al terminar el Concilio Vaticano II que se esperaba en la Iglesia un nuevo Pentecostés. Bueno, pues ha habido floración de carismas, de movimientos, ciertamente. Y va siendo cada vez más y mejor conocido este Espíritu Santo, tercera persona. Y él nos explicaba cómo al Espíritu Santo le toca como la humildad de Dios. Actúa, pero no se le ve. Actúa, pero no se le nota. Y ni siquiera tenemos una imagen personal, porque de Dios Padre tenemos la imagen todos de nuestro propio Padre y de nuestra Madre, porque Dios tiene las dos cualidades juntas, ¿no? Y por elevación decimos Dios es Padre, y esa experiencia que tenemos de nuestros padres biológicos, naturales diríamos, pues nos sirve mucho. Cuando esa experiencia no es positiva, también eso obstaculiza la relación con nuestro Padre Dios. Pero hay una imagen personal. Y cuando hablamos del Hijo, y más que Jesucristo al hacerse hombre, tiene imagen, puedo imaginármelo, porque es hombre verdadero, aparte de ser imagen del Padre, en cuanto a Dios. Schönborn, su tesis doctoral es esa, el icono, y pone la razón principal de las imágenes primero en la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que no es solitario, sino que tiene una imagen. Y esa imagen es el que se ha hecho hombre. Y Él es imagen de Dios invisible. Es icono de Dios Jesucristo. Por eso, en el cristianismo y especialmente en el catolicismo está todo el mundo de las imágenes. Es un mundo, una cultura, una expresión muy típicamente cristiana y católica, que no es propia de otras religiones o expresiones religiosas. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo es que no hay imagen. Es el soplo de Dios, como el agua, como el viento, como la fuerza. No, es una persona divina. Esto se lo he oído muchas veces, sobre todo cuando llegaba a Pentecostés. La meta de su vida durante todo el año era para Pentecostés. Un cambio, una renovación. Y lo vivía con toda intensidad ya desde el Adviento, cuando nos predicaba en el Adviento para prepararnos a la Navidad y hablaba del Espíritu Santo, que es el que va a fecundar a María
y va a crear el cuerpo de Cristo en el seno virginal de María, ¿no? Sí, ya el Espíritu Santo está actuando desde el comienzo del año litúrgico, pero es el que va a conducir a Jesucristo hasta la cruz. De manera que el sacrificio eucarístico de Cristo será movido por el Espíritu Santo, que es el fuego sagrado que viene del cielo, y será el que lo resucite. O sea, el Espíritu Santo está presente continuamente en la vida de Cristo y en nuestra vida. De manera, yo le oía esta frase, ¿no? Hasta que nuestra vida no es una relación habitual con el Espíritu Santo, propiamente no hay vida espiritual. Hay vida cristiana, sí, pero la vida espiritual es el trato personal, contradistinto, con el Espíritu Santo. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles que pregunta Pedro y le contestan, pues, ¿habéis oído hablar del Espíritu Santo? Y contestan, ni siquiera hemos oído hablar de él. Y bueno, invocaron al Espíritu Santo. Aquello se estremeció, vino el Espíritu Santo en aquel pasaje, ¿no? Pues hasta que la relación en la vida cristiana no es con cada una de las personas divinas y concretamente con el Espíritu Santo, que además es conocido por experiencia. Uno va discerniendo y se va dando cuenta de que esto viene de Dios, del Espíritu Santo. Y esto viene del mal espíritu y hay que evitarlo. Ese distinguir el buen espíritu, que es el Espíritu Santo y su acción en nosotros, o el mal espíritu, que es la tentación, que nos quiere apartar de Dios o desanimarnos. Eso significa finura espiritual. Es que va uno entrando en los caminos del Espíritu. Pues hasta que no hay esa relación personal con el Espíritu Santo al que invocamos, hemos comenzado este rato y tenéis costumbre, porque todos sabéis de memoria, la secuencia de Pentecostés. Pues a mí me viene literalmente de Don José, porque eso era continuo, la invocación al Espíritu Santo, el trato con el Espíritu Santo. De manera que nos diría, la vida espiritual consiste en ese trato consciente con el Espíritu Santo, dulce huésped del alma, que es como la forma o cuasi forma de nuestra vida espiritual. Y es, pues esto es la gracia increada que nos es dada, produciendo en nosotros lo que llamamos la gracia santificante, las virtudes, los dones y los frutos. Todo un organismo de vida espiritual que es alentado por el Espíritu Santo. Bueno, pues don José Rivera, del que os he querido hablar, pero he hablado sobre todo de la persona divina, porque es de lo que él nos hablaba continuamente. Otro día hablaré de otros temas de él, ¿no? Nos hablaba continuamente de las personas divinas y como que su trato con ellas era de tal familiaridad que nos ha transmitido, y en sus escritos y en sus predicaciones era continuo, esta relación con las personas divinas. De manera que él decía, pero ¿cómo vivir solo o sola? Pero si están las tres personas conmigo, sobre todo si uno se ha ejercitado en este trato personal a lo largo de toda su vida. No necesita revista que le distraiga en la peluquería, pero tampoco tiene impresión de estar solo. Está Dios conmigo. Está Dios, no, abstracto, lejano, inaccesible. Están las tres personas divinas que van juntas siempre. Tenemos huéspedes continuamente en nuestra alma. Santa Teresa un día se lo dijo a un confesor, y en este caso el confesor acertaba y la aconsejó muy bien. Sí, sí, claro, viven las tres personas en el alma que está en gracia de Dios. Estamos acompañados todo el día, vayamos donde vayamos y estemos donde estemos. Con lo cual la oración puede salir espontánea porque es la conciencia de la actuación eficaz de las personas divinas en el alma. Quiero terminar con otra poesía y así nos deja buen sabor de boca del propio don José. Conociendo su casa, uno se localiza en
en el estudio, la sala suya donde estaba contigua a la capilla, y tiene un gran ventanal, y abriendo la ventana, una vista preciosa de Toledo, la catedral. El otro día cuando visité, volví a abrir la ventana, el Alcázar, iluminado, una vista preciosa. Pues ahí se sitúa esta poesía. Y con esto termino. En las noches estivas de luna, asomado a la abierta ventana, recordando los días antiguos, se me llenan los ojos de lágrimas. Es la misma ventana de entonces, de infantiles ensueños poblada, con la misma ternura de luna, con las mismas caricias de acacia. Y levanto la vista y contemplo de mi vida la historia lejana, como el huerto adornado de flores, perfumada de amores y gracias. Y no lloro dolores de culpas, en tu seno paterno arrojadas. Llanto lloro de suave ternura, porque sé que eres bueno y me amas. Porque veo tu amor hecho carne, la locura de un jueves de Pascua, la locura de un cuerpo rasgado en la cruz por mi amor levantada. Y por eso, en las noches de luna, asomado a mi vieja ventana, recordando los días antiguos, se me llenan los ojos de lágrimas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,